Mi nombre es Francisco Vázquez, que voy a ser el moderador de este panel en el que vamos a hablar sobre todo sobre espacios corporativos y sobre lo que está pasando ahora mismo en el mundo corporativo, principalmente como consecuencia de los nuevos modelos de trabajo, ¿no? Del impacto que ha tenido el trabajo híbrido, el trabajo flexible y el impacto que está teniendo, de alguna manera, en los espacios. Para ello, pues tenemos un panel de lujo, ¿vale? Tenemos a Zaida Bernal, que es la responsable de todos estos temas para Bayer aquí en México. Tenemos a Daniel Almaguer, de EY, que también tiene responsabilidades justamente también sobre todos estos temas. Y luego pues también tenemos un landlord, ¿vale? A Sergio Calderón, de Alux, que como sabéis es la compañía que administra los bienes o los espacios corporativos de Fibra 1, ¿vale? Y además nuestro socio de 3G Office aquí en México. Así que bienvenidos a todos vosotros a este panel y empiezo contigo, Zaida. El trabajo, como comentaba antes, el trabajo híbrido, el trabajo flexible ha venido para quedarse, aunque haya noticias así de determinadas compañías de pues volvamos todos y tal, ¿no? Pero es una realidad, vosotros lo tenéis claramente implantado. ¿Y cómo has visto esa diferencia del paso del trabajo flexible híbrido, o sea, del trabajo anterior más presencialista, ahora cómo lo habéis vivido en Bayer? Muchas gracias, Francisco. Un gusto estar aquí con todos. Bueno, nosotros, el nacimiento del trabajo híbrido, yo creo que como para todos, comenzó en pandemia, ¿no? Nosotros íbamos a hacer una prueba antes de pandemia, unos 2 meses antes, de que una pequeña área de la empresa, 50 personas, tomaran un día nada más, un día de home office, ¿no? ¿Y os salió una prueba? Llega la pandemia y nos aventaron a todos a la alberca sin saber nadar, ¿no? Entonces, bueno, vamos todos a casa, pero mi área de real estate y de infraestructura, aprovechamos precisamente para poder manejar los espacios que teníamos en Bayer. Ya teníamos espacios abiertos, ya estaba la oficina acomodada, ya no había oficinas, sin embargo, sabíamos que íbamos a regresar y que ya íbamos a regresar en un esquema híbrido, ya no iba a haber vuelta para atrás. Entonces, de los espacios que teníamos, que ya eran abiertos sin oficinas, pero estaban asignados a personas, lo que teníamos que hacer es decirle a la gente, bueno, ya no van a estar asignados, ya van a ser libres, porque de 1000 personas que teníamos en la oficina, pues solo iban a caber 500, ¿no? Entonces empezamos a trabajar en esto, en adecuar los espacios, en decirle a la gente que estaba en pandemia, bueno, tienes que venir y recoger tus chunches y regresarte a tu casa ante la incertidumbre de todos, ¿no? Entonces, ¿qué empezamos a trabajar? Pues contra la resistencia de la gente de que tenía que quitar sus carritos y sus muñequitos de peluche y la foto de la familia y llevársela a su casa, ¿no? Eso fue un poquito de trabajo de change management que tuvimos que realizar. Culturalmente el cambio es difícil. Completamente. Pero además trabajamos en poder poner espacios, no solo escritorios bonitos, trabajamos en meter áreas de colaboración donde cuando regresara el empleado, pues tuviera ese beneficio, ¿no? Me quiero ir a un escritorio, o me quiero ir a una salita, o me quiero ir al jardín, etcétera, ¿no? ¿Qué aprendizaje tuvimos? Bueno, pues definitivamente el esquema híbrido nos abrió la flexibilidad, ¿no? La confianza en la gente, en que pues vas a estar trabajando y vamos a estar confiando en que vas a estar haciendo tu trabajo, ¿no? Y el otro reto fue la tecnología. La tecnología que también, si vamos a regresar a un esquema híbrido y si vas a estar en una sala de juntas y vas a estar conectado con alguien que está en home office y conectado con alguien que está en una planta, pues tenemos que tener todos esos espacios adecuados para el regreso, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Zaida. En el caso vuestro, Daniel, las consultoras históricamente habéis sido muy flexibles ya, porque lógicamente trabajabais mucho en el cliente, ¿no? Pero curiosamente siempre tenía esa cultura de o estoy en el cliente o estoy en el corporativo, y malo si estoy en el corporativo porque no estoy produciendo para un cliente, ¿no? Entonces había una cosa ahí un poco curiosa. Y la parte de flexibilidad, sé que vosotros la teníais ya mucho más avanzada también, ¿no? Pero bueno, ¿cómo estáis ahora mismo en eso? ¿Cómo estáis viviendo la flexibilidad
en vuestras implantaciones? Bueno, pues muchas gracias a todos. Es un tema complejo, ¿no? Porque no solamente en EY estamos abocados a la flexibilidad, sino también en ser ágiles en la flexibilidad, ¿no? En EY hemos tenido pues cambios prácticamente cada 6 meses, ¿no? En estructura, en clientes, vaya, en prácticamente todo lo que es el ecosistema de EY. Y uno de los puntos más importantes que nos han apoyado a hacer prácticamente todos los cambios que hemos tenido de real estate ha sido gracias a la tecnología, ¿no? Lo platicamos hace unos minutos. Internamente, EY ha desarrollado diferentes herramientas tecnológicas que nos han permitido medir día a día, hora tras hora, mes a mes, la ocupación que tenemos, ¿no? Entonces, estas mediciones nos han arrojado carnita para poder desarrollar diferentes proyectos según la oficina, según la población, según el esquema que traigamos de negocio en esa ciudad, en esa locación. Y eso nos ha permitido tener proyectos que la gente no siente la flexibilidad, sino la flexibilidad ya es inherente al espacio, es inherente a la cultura, es inherente a la forma en la que la gente está trabajando hoy en día, ¿no? Sí, sí. Un poco el tema de casa, ¿no? ¿Cómo íbamos a hacer ese mix entre casa y oficina? Y pues al final del día lo que decidimos es no hacer un mix, sino vincular la casa con todo el tema de tecnología, donde te puedas sentir igualmente conectado en casa como conectado en la oficina, ¿no? Más allá del tema de los muebles, de la oficina padrísima, como se pueda ver, porque también es un punto importante. ¿Cómo vinculamos la tecnología al espacio? Pues por medio de herramientas que incluso hoy en día siguen evolucionando, ¿no? Sí. Y estas herramientas es la columna vertebral de los diseños que hacemos hoy en día, incluso de los metros cuadrados que contratamos, incluso de la asignación de espacios que les damos a ciertas líneas de servicio. Y pues también el tema de la flexibilidad va en cómo los líderes dejan ir el tema de las jerarquías, ¿no? La tecnología nos ha traído también eso, las jerarquías se han roto, ya no hay jerarquización de espacios y eso nos ha llevado a tener un ecosistema completamente diferente previo a la pandemia, que ya lo teníamos pensado, pero la pandemia nos arrojó, o sea, sí, al vacío de funcionará o no funcionará. Y afortunadamente hoy ha funcionado y lo seguimos trayendo pues como un caso de estudio, ¿no? Sí, sí. No, pero al final la tecnología... Perdón, la pandemia lo que hizo fue acelerar la transformación digital, porque al final todo lo que usamos en la pandemia, que era una camarita y hablar con gente, eso estaba ahí en las organizaciones, lo tenían ya desde hacía 10, 12 años. Sí, sí, sí. Vamos, yo recuerdo a mi hija hace 14 años o 15 años que estaba estudiando en Inglaterra y hablaba por Skype. Y yo no entendía cómo en mi organización no se hacían esas cosas, ¿no? Sí. Entonces, que realmente la tecnología ha sido un facilitador, pero estaba ahí. La pandemia, necesitábamos una pandemia que explosionara e hiciera que la gente lo utilice, ¿no? Sí. O sea, y luego es muy curioso lo que has comentado, Daniel, que cómo esta no asignación de puestos, esta flexibilidad dentro de la organización, del espacio, el no tener en propiedad los puestos de trabajo, facilita enormemente cualquier tipo de transformación. O sea, es facilísimo. O sea, ahora tú aquí, ahora tú para arriba, te coges el ordenador, te vas y tal, ¿no? O sea, es una grandísima ventaja porque era horrible. O sea, cada vez que había una transformación con puestos asignados, era horrible. Y encima con niveles jerárquicos, o sea, era absolutamente horrible. Sergio, desde el punto de vista del landlord, ¿cómo va la cosa? ¿Te quitan metros? ¿Te piden menos metros? ¿Cómo te los piden? Hay un cierto pánico en el sector que se está calmando, creo yo, ¿no? Pues a ver, todo lo que dicen desde la pandemia, sobre todo hablemos de México. En otros países más desarrollados, pues la tecnología siempre estuvo, pero en México, no sé, como que estábamos un poco renuentes a tomarla, a hacerla. Siempre el que yo te viera en la oficina era lo importante, no más allá de lo que hicieras en la oficina, ¿no? Ya trabajábamos horas, no trabajábamos por metas o trabajar por este tipo de cosas. Entonces fue un tema súper complicado. Ahora, del lado del landlord, ha sido lo más difícil, porque en la pandemia, para empezar, pues dejamos de recibir rentas, ¿no? Los negocios paraban, pues evidentemente nuestro negocio también paró. O sea, no dejaban pasar a nadie en los edificios, absolutamente a nadie. Eso fue cómo nos pudimos moldear y cómo pudimos entender a las empresas
para que juntos saliéramos de ese tema, ¿no? Era imposible seguir cobrando rentas porque los tronábamos y ya después nos quedábamos sin clientes, ¿no? Sobrevivíamos ese tiempo, pero después nos íbamos. Ahora, después de moldearnos un poco, todos nos preguntamos, ¿qué hacemos para regresar a las oficinas? Esto que hablaban del esquema híbrido, ¿regresamos o no regresamos? ¿Ponemos más salas, menos estaciones, más estaciones? Mi respuesta siempre fue, no sé, regresa y vemos, ¿no? Ahorita ya después de 5 años de que pasó la pandemia, ya estaba suficiente madura todas las empresas y yo les voy a decir algo, no hay una receta secreta en general. No hay una empresa, no hay una empresa que se le parezca a la otra y hay que copiar las cosas buenas de las otras, pero tiene que ser, hay empresas en las que el 100% de la gente tiene que estar ahí, de verdad, ¿no? Y sobre todo nosotros, el año pasado rentamos 100,000 metros cuadrados de oficinas en toda la República, principalmente en la Ciudad de México. Muchas empresas necesito estar al 100% y tratábamos de convencerlos de que no. Yo soy el más feliz, yo rento más metros cuadrados, pero teníamos que hacerlos conscientes de que no regresaran todos a la oficina, pero ¿qué creen? Sí necesitan ciertas oficinas estar al 100%. ¿Por qué? Porque la gente tiene que estar ahí, pero no en todas, ¿no? Y lo que sí pasó completamente es que las áreas colaborativas y la tecnología eran lo más importante. Ahora, eso que mencionaban sobre que los espacios sean flexibles, que nadie tenga asignados los lugares, ayudó muchísimo, pero también le quitó personalidad y le quitó a las personas identidad de marca, ¿no? Ya llegar y no tener tu foto ahí, el peluche y esas cosas en tu lugar, como que las personas decían, ¿y ahora qué? ¿Ahora a qué pertenezco? Y se perdió un poco. El home office hizo que también se perdiera un poco la identidad. ¿Cómo hacer para que las empresas le devuelvan eso, esa personalidad, esa marca a cada uno? Pues con las experiencias, ¿no? Las experiencias que se tienen que dar, tenerlos, hacer diferentes eventos, que cuando entres sientes que es tu marca, que te regalen cosas, que te hagan partícipe de las cosas, funciona para que otra vez tengas identidad de la empresa y eso haga que, porque empezó a cambiar mucho, ¿no? Muchos clientes me empezaron a decir, oye, tuve que correr 80 empleados porque estaban trabajando en la pandemia en 2 empresas diferentes, ¿no? Porque ya todo era home office, entonces ya podían tener una computadora acá y otra computadora acá. Y eso hizo que se complicaran las cosas. Entonces, es necesario que vuelvan, sí, al 100%, no, pero yo creo que no hay un ingrediente secreto. Cada empresa, ya pasaron 5 años, deberían de haber hecho sus estudios para saber en qué cantidad regresar y cómo hacerlo. Sí, yo creo que es importantísimo lo que dices. Yo creo que lo que estamos nosotros también viendo como expertos, digamos, en diseño e implementación de estos espacios, es que cada compañía lo primero que tiene que hacer es pensar en cómo de importante es para ellos la presencialidad, ¿no? Y hacer esa reflexión de cuál es el propósito del espacio corporativo. Y entonces ahí pueden encontrar casos que digan, pues no necesito nada, o pues necesito que vengan todos, o cualquier punto intermedio dentro de eso, ¿no? Sí es verdad que que una cosa es lo que las compañías deciden hacer y otra cosa es lo que la sociedad demanda. Entonces la sociedad demanda flexibilidad. Y la segunda pregunta, cuando le comenta a la gente, los directores de recursos humanos, es, oye, ¿y aquí de flexibilidad cómo está? ¿No? Entonces el talento y la gente pide esa flexibilidad. Entonces, quieran o no quieran las compañías, al final tienen que entrar en un modelo flexible, menor o mayor, pero tiene que haber un cierto flexibilidad. Y sobre todo es importante lo que comentaba Sergio del propósito, porque si tú haces ir a la gente a la oficina, al espacio corporativo, y la sensación que tiene, dice, ¿para qué me han hecho venir? Si estoy sentado en una mesa, teletrabajando, teniendo otras reuniones de Meet, y ya está, y me he ido, ¿no? Entonces, es un poco la reflexión sobre que hay que hacer esa reflexión cada compañía y los resultados están siendo bien distintos. Vamos ahora un poquito de espacios, que es lo que a mí sabéis que me encanta como arquitecto. Zaida, ¿qué espacios? Porque generalmente, históricamente, los espacios corporativos se han definido y se han diseñado en base a una unidad que es el workstation. Tantas personas, pongo tantos workstation, tanta tal, y todo estaba organizado, tantos metros cuadrados, si era privado, si no era privado y tal, ¿no? Pero si lo pensamos de alguna manera, si yo decido un espacio corporativo normalmente, salvo que bueno, pues no pueda trabajar desde mi casa, pero parece ser que lo que ahora haría en el workstation es lo que realmente yo puedo hacer en remoto, ¿no? ¿Estáis viendo un cambio en el uso del espacio porque se usen más los lugares de colaboración comunes y no tanto los workstations? ¿O cómo estáis viendo esa ocupación actual?
Bueno, nosotros en Bayer sí le estamos dando mucha importancia a los espacios de colaboración. Tenemos en los pisos sí los workstations, que son no asignados, como comenté, pero definitivamente tener dentro de cada piso espacios de colaboración, silloncitos, mesas, donde la gente, si ya se aburrió de ver a sus compañeros y a su jefe, se puede bajar a un piso que tenemos, que le llamamos piso de proyectos, donde no hay ni un solo escritorio, pero puedes trabajar ahí, mesitas parecidas como mesitas del Tox, de esas donde vas a desayunar, y ahí podemos tomar cualquier reunión, cualquier one-to-one. Hay espacios que son phone booths. Si tienes una llamada personal o una llamada importante, te metes al phone booth. Y en Bayer, bueno, en Bayer tenemos un jardín hermoso. Cuando quieran Precioso. visitarlo me avisan. En medio de Polanco, sí, un en jardín, medio de Polanco vamos. es un oasis, la verdad. Oasis. Y nos ocupamos de hacer ese espacio del jardín, no solo un jardín. Tenemos salitas ahí donde te puedes ir a tomar una reunión con tu equipo, podemos bajar una pantalla y tomar una reunión en el jardín con tu gente. O sea, realmente son espacios que son bien importantes para que la gente esté a gusto trabajando, ¿no? Esos espacios son bien importantes. Y como lo dije antes, también la tecnología es bien importante, ¿no? Entonces, yo creo que es hacer que la gente se sienta a gusto, que sientan el bienestar. Yo en mi caso, por ejemplo, ya me comprometí a tomarme 15 minutos todos los días para bajarme al jardín, al columpio y leer. No tiene nada que ver con el trabajo, me siento a leer. Muy bien, ¿no? muy bien. No siempre lo logro, pero te puedes tomar walking meetings ahí. Entonces, es hacer ese experiencia envolvente para los empleados, ¿no? El escritorio, sino todos los espacios. Claro, para eso es importante que la cultura acompañe y no sea que dicen, anda, mira, no está trabajando y está leyendo, ¿no? Sí, no lo tengo aquí, no, tienen que Exactamente. acostumbrarse. La cultura Sí. tiene que acompañar. Exacto, tal. exacto. En el caso de EY, Daniel, el hecho del modelo flexible y tal, ¿os ha hecho cambiar un poco en cuanto a las tipologías, el modelo de puestos? Vuestra sede no es de hace unos pocos años, os pilló justo creo que en pandemia el diseño, me parece, ¿no? O algo así, ¿no? ¿Habéis tenido que ir haciendo ajustes de crear otro tipo de espacios que antes a lo mejor no teníais y que tenéis demanda por parte de vuestros colaboradores? Sí, híjole, este punto, digamos, es Pues me alegro que me hagan esta pregunta, ¿no? No, es que completamente es out of the box porque, pues obviamente, dentro de una organización como EY tenemos lineamientos globales, ¿no? Entonces, gran parte de los proyectos que se venían haciendo, pues, era cumplir con los lineamientos de Estados Unidos, básicamente, ¿no? Cuando decimos global, pues en realidad es Estados Unidos. Entonces, en realidad la maestría fue, ¿qué hacemos nosotros como México para hacerle frente a la población y cultura de México, ¿no? En su momento comenzamos a vincular a la empresa con diseños, digamos, regionales, ¿no? Así fue el caso de Oficina Puebla, donde contratamos diseño de David Pompa en Paredes y Talavera y Querétaro también. Fuimos adquiriendo un poco un sentido más regionalista, pero en el caso de Antara, pues fue así de cómo, si la sede principal de EY en México, pues es multicultural, ¿no? Incluso multinacional. Entonces, en su momento, sí le dimos un poco un perfil más vinculado a lo estético de la geografía mexicana, pero ¿qué hacíamos con esos espacios que digamos, no estaban considerados dentro del book de Estados Unidos? Ahí tuvimos una libertad tremenda en donde comenzamos a hacer interacciones entre las diferentes líneas de servicio, porque en EY somos 70 empresas diferentes dentro de EY. Entonces, ¿cómo podíamos, digamos, hacer interacciones entre las diferentes líneas de servicio? Pues haciendo pequeños hubs, ¿no?, de interacción que pudieran ayudar a los colaboradores a no sentirse dentro de auditoría o sentirse dentro de consultoría, sino sentirse dentro de EY, ¿no? Eso nos ayudó bastante, además de no jerarquizar el tema de las estaciones de trabajo, pero regresando a la pandemia tuvimos la mayor libertad posible porque ya no había book. O sea, después de la pandemia no había algo que tuviéramos que seguir al pie de la letra. Entonces tuvimos un espacio en el piso 3B que tú conociste, un poco complementando lo que mencionabas,
cómo vinculamos un espacio que estaba como comodín, por decirlo así, que eran 3,000 metros cuadrados, y cómo traemos no solamente a la gente de EY, sino también a los clientes. Entonces hicimos una planta completamente sui generis, que no existe en Nueva York, que no existe en Madrid, no existe en ningún lado, donde hicimos un mix entre, digamos, el web space, que nosotros así lo llamamos, que básicamente es un centro de innovación, lo perfeccionamos y ahora en ese mismo espacio tenemos un espacio para clientes, pero también tenemos un espacio de learning, pero también hicimos ahí por primera vez un Wellbeing Hub. Entonces todo se fusiona en una misma planta, donde, si me lo preguntas a mí, el espacio número 1 para EY que requería era el espacio de Wellbeing y el espacio de Learning, ¿no? Sí. Que se complementa con los clientes. Y entonces en ese mismo espacio, hoy en día, estamos teniendo innovación, creatividad, estamos llevando a los clientes donde ya no nos están pidiendo las salas, sino nos están pidiendo los espacios de Learning, ¿no? Entonces estamos no solamente, digamos, atendiendo las necesidades de la firma, sino estamos atendiendo una nueva cultura que está permeando incluso a los clientes. No, Hoy en totalmente. día la gente dice, oye, yo quiero ir al piso 3B, no quiero ir a mi estación de trabajo. sí. Y eso es padrísimo, porque Sí. aunque la gente tenga un espacio de 50 por 50 centímetros para mandar correos y tomar una llamada, es el espacio predilecto hoy en día de toda la firma. Claro, porque al final, si muchas de las actividades que hacíamos en los workstations los podemos hacer en casa, ¿no? O de manera remota, al final, ¿para qué vas? Y entonces lo que nosotros estamos viendo, contestando a la pregunta del propósito, es que para socializar, para aprender, ¿no? Para trabajar en colaboración, para trabajar en equipo, ¿no? Y al final estamos viendo que espacios como el que tú defines, espacios de eventos. O sea, al final hemos pasado históricamente en el diseño workplace del activity-based design, ¿vale? Luego vino el team-based, que era todo el agile y todas estas historias, ¿no? Y ahora es el event space, o sea, es el lugar de evento. Hay nuestro consultor por aquí, de global de Workplace, habla de que el nuevo espacio corporativo es el nuevo offsite. O sea, es donde antes íbamos a hacer la experiencia esa, tal, ese es tu piso 3, ¿no? Y esos pisos 3 es lo que estamos viendo, ¿no? Que está tomando relevancia. Claro, para compañías más pequeñas, Sergio, el tener ese piso 3 es inviable, ¿no? Entonces estamos viendo nosotros en el mundo que hay una cierta tendencia también a que el edificio, ¿no? El conjunto del edificio provea de alguna manera esos espacios donde yo puedo juntar a 100, a 200 personas o que tenga algo cercano. O sea, esa parte que el que tiene 1.000 metros o 2.000 metros no puede dedicar, ¿no? ¿Estáis notando un cambio en la demanda como consecuencia de este cambio que estamos hablando de la manera de usar el espacio privativo, digamos? Sin duda. A ver, ojalá todos tuviéramos jardines Polanco en nuestros edificios, ¿no? Ojalá todos tuviéramos $2,000 por metro cuadrado para meterle a nuestros espacios y poder hacer estos lugares. Que sí, la realidad es que deberíamos ir para allá, ¿no? Aunque le metas $500, $600 por metro cuadrado, deberíamos de tener espacios similares. Pero como tú bien dices, hay empresas y nosotros en los edificios que tenemos, pues tenemos muchos edificios clase A, tenemos edificios en donde podemos albergar a estas empresas, pero también tenemos muchos otros en donde tenemos desde 100 metros cuadrados. Y en 100 metros cuadrados no puedes meter este tipo de espacios. Ante tanto espacio disponible que hay, sobre todo en la Ciudad de México ahora, pues también necesitábamos nosotros darle la vuelta y metros cuadrados hay por todos lados. ¿Cómo nos diferenciamos un poco de los demás y atraemos no solamente a estas grandes empresas, sino también a las otras que queremos? En donde hacemos un mix en el edificios, les estoy hablando clases B, ni siquiera A, ¿no? Hasta C, en donde hacemos un mix en donde metemos a un comedor, ¿no? Lo metemos como inquilino y el comedor le da servicio a la parte de arriba, pero le damos un precio en el cual ellos puedan dar un muy buen precio también a las empresas. Entonces, esas empresas de 200 metros cuadrados ya no tienen que destinar espacio en sus metros cuadrados y pueden ir allá abajo. Metemos gimnasios, tiene que ser una experiencia. También tenemos que ayudarles a las empresas a que los empleados quieran volver también al espacio. Y no porque lo queramos rentar más metros cuadrados, sino porque también somos muchísimo más eficientes estando en la oficina para ciertas cosas. ¿Cómo lo hacemos? Experiencias y experiencias. Creo que ahora el nombre del juego es que sea una experiencia buena. ¿Qué hacemos nosotros de nuestro lado? No solamente hacemos este mix en donde también rentamos metros cuadrados a servicios, también los damos. Tenemos tantos edificios, afortunadamente, también es algo que nosotros podemos hacer.
que ofrecemos espacios es, tú eres un inquilino de Fibra 1, pues bueno, te podemos dar espacios en los centros comerciales, en los edificios corporativos para que vayas y estés solamente por ser un inquilino de Fibra 1, ¿no? Claro. Ponemos shuttles en muchos de los edificios como parte del mantenimiento que te llevan a los puntos principales de transporte público y de servicios, para que la gente no tenga que estar gastando o pueda salir de esos edificios. Tenemos edificios como Mítica, que tienes todo, ¿no? Todo lo que tú quieras, pero tenemos un edificio en La Viga, en donde nadie conoce y no hay nada alrededor. Bueno, les ponemos shuttles para que los lleven a lugares, que no solamente se sientan en esa parte de ahí. Que cuando entres a los lobbies, todos los lobbies de todos los edificios tienen el mismo olor. Es una experiencia, ¿no? Y de verdad, mentalmente, cuando tú recuerdas por olores, te crea y te lleva a lugares en donde estuviste bien alguna vez. ¿Qué más hacemos? Todo el tiempo estamos haciendo negociaciones con las mismas empresas que están alrededor o los mismos restaurantes o haciendo descuentos para los gimnasios, para tiendas, para restaurantes, para que la gente que pertenece a nuestros edificios con la aplicación puede ir al McDonald's y le hacen un 20% de descuento, ¿no? O sea, estamos creando para que la gente se anime a venir. Oye, ya te estamos dando transporte, te estamos dando servicios, te estamos dando descuentos. La experiencia al llegar a los espacios tiene que ser agradable. Pues con eso ya estamos haciendo el 50% para que la gente quiera volver a los espacios. Sí. Bueno, al final es tomar parte activa y ayudar a el landlord a tomar parte activa. Antes era, firmabas un contrato, metros cuadrados, ya se acabó y hablabas con el cliente 10 años después para renovar o no renovar, ¿no? Entonces los landlords están tomando parte activa en ello y ayudando a la organización realmente a ese punto de atracción. Nos quedan 5 minutitos, una última ronda. Y yo quería hablar eso que has comentado últimamente, ¿no? Que es, las compañías por un lado quieren mayor presencialidad, el empleado tiende a menor presencialidad, pero también quiere, o sea, no es que no quiera ir, quiere ir, ¿no? Sobre todo los jóvenes además, porque si no van, ni se echan novia, ni se echan novio y no conocen a nadie, pues están todo el día en casa trabajando, entonces tienen que ir y conocer gente, ¿no? Pero esa tensión, ¿no? Tiene que ser a través de la seducción, que tú también has comentado, Daniel, ¿no? De que la gente quiera ir, o tu jardín y tal. Tenéis porque nosotros los clientes nos piden en casi todos los proyectos y tal, oye, ayúdame a seducir para que quieran venir sin tener que poner una pistola en la cabeza, ¿no? Y ahí hablamos de experiencia y ahí hablamos de otros conceptos, ¿no? De que al final diga, oye, pues me recogieron en una van cerca de casa, fui cómodamente, llegué, hice la compra porque había un supermercado abajo, y al final mi experiencia del día, que no solamente es la de la oficina, ¿no? Pues me ha merecido la pena, ¿no? ¿Qué cosas estáis trabajando en esa experiencia? Porque el otro día alguien me hablaba y me decía, les he puesto gimnasio, le he puesto spa, le he puesto tal, y no viene, ¿qué hago? ¿No? Pues, ¿qué estáis haciendo? Supongo que además trabajando mucho, entiendo, con el área de talento, ¿no? Con el área de recursos humanos, ¿no? Contaros un poquito, ¿vale? Un par de minutitos cada uno y terminamos. Sí, no, definitivamente, además de los espacios, es como bien comentas, tiene que ser una experiencia. Y es una experiencia desde que entras, ¿no? Desde que entras, que te sientas bienvenido, que no veas caras largas. Entonces tienes que trabajar con la gente desde que te reciben, ¿no? Ver una cara agradable, que te sientas que vas a entrar a un lugar bonito, aunque sea grande o sea pequeño, aunque tengas el jardín o no lo tengas, poder ver que tienes ese tipo de experiencias, ¿no? Armar los espacios para que ahí adentro pueda haber ciertos eventos, promociones y que la gente esté orgullosa de esos espacios, ¿no? Definitivamente son las experiencias, que puedas tener un espacio para que puedas tomarte un café con tus compañeros, hablar de otra cosa, o sea, sentirse abrigados. Sí, sí. Daniel. Pues está completamente vinculado a lo que ya estábamos platicando. Nosotros ya estamos eligiendo solamente edificios que ya tengan estos componentes para sacarlos de la oficina, ¿no? Para que la oficina no solamente sean metros cuadrados designados al comedor o actividades que ya nos puede ofrecer el edificio. Lo que ahorita estamos abocando las oficinas y para donde vamos internamente en EY es completo y totalmente el bienestar, ¿no? El bienestar, porque difícilmente logramos puntos altos de bienestar en nuestras propias casas, ¿no? O en las propias ciudades, donde cada vez son más caóticas. Entonces, estamos junto con el área de talento desarrollando actividades prácticamente cada 2 días que están vinculadas con el espacio. Nosotros como área de real estate y nuevos proyectos estamos haciendo espacios
polivalentes, ¿no? No un espacio dedicado única y exclusivamente para el comedor o dedicado para el consultorio, para N cantidad de actividades. Estamos haciendo espacios polivalentes que además se están vinculando con el cliente. Entonces, estamos haciendo, lo quiero llamar yo así, una microcomunidad interna en EY que está permeando incluso en las comunidades internas de cada cliente. Entonces, estamos haciendo como una gran red de comunidades empresariales que hoy en día pues están nutriendo y van a seguir nutriendo las oficinas de EY. Me voy un poco más fuera de EY, estoy yéndome más a cómo estamos permeando a los clientes y los clientes regresan con nosotros y estamos, digamos, haciendo un intercambio constante y pues básicamente para allá vamos, ¿no? Muy bien. Sergio, que ya me han hecho ya me han llamado ya... Yo voy a ser muy breve. Hay dos cosas para hacer que regresemos a las oficinas. Uno es el diseño, te tiene que invitar al espacio y no importa cuántos dólares le metas por metro cuadrado a tu espacio, tiene que ser un diseño que te invite. Y dos, social. Tú vas a la oficina por la gente que está ahí, la verdad, más que por tu trabajo, porque en tu casa estás solo y no platicas con nadie. Cuando estás en la oficina es para hacer esta parte que tú dices de hacer convivencia. Entonces, si tienes un buen diseño y haces que la gente vaya y conviva, haces cosas para que conviva, la gente regresa sola, se la pasa bien en la oficina. Sí, sí. Sí, el tema del contenido, continente y contenido, unidos, ¿no?, para generar esa experiencia, ¿no? Y lo peor que hay ahora mismo, y ya con esto termino, es las oficinas prepandémicas que están vacías porque están con una ocupación mucho menor, porque la gente va y la peor experiencia es llegar a un sitio donde no hay nadie. Igual que un restaurante o una discoteca, tú vas un sábado a un restaurante en el que hay una mesa y aunque hayas reservado te das media vuelta y te vas. Entonces tienes que conseguir y tienes que, después de esa parálisis que hubo después de la pandemia, ya han pasado 5 años, como comentaba también Sergio, y ya las compañías ya saben ya y tienen que empezar a actuar y tienen que empezar a moverse, ¿no? Así que os animo a que os mováis, ¿vale? Y nada, muchísimas gracias, ha sido un verdadero placer. Habéis coincidido en casi todo, no ha habido ningún tipo de polémica. Y Zaida, muchas gracias, Daniel, Sergio, y un gran aplauso para ellos, por favor.